Amados hermanos, muy buenos días. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios por este evento tan maravilloso, evento de reino. Le doy gracias al pastor David por esta invitación dentro de esta realización de la visión que le ha dado a él, Visión 2020. Quiero compartir una píldora, una perla de parte de Dios. Vamos a orar para que sea Él hablándonos a todos y cada uno de nosotros. Padre amado Señor, te damos la gloria y el honor, Señor. Acudimos a ti, Señor, confiado, Señor, que eres tú el que realmente habla, el que nos da instrucciones, el que nos enseña, el que nos confronta, el que nos abre nuestra mente espiritual, Señor, para poder recibir lo bueno que tienes para el día de hoy, Padre amado. Declaramos que esta palabra, Señor, viene de parte tuya, de lo alto, y que podemos disfrutar y comer de esa palabra que tú nos das. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, traigo una palabra que se basa Isaías, en Isaías 61 y 1:3, en el cual le pedí al Padre que nos diera una palabra que estuviera alineada a esas buenas noticias que trae para estos tiempos, en la cual definitivamente, tal como dice la palabra, tal como está establecido, hay que comunicar la alegría a los que lloran en Sión. Hay que estar felices y alegres, hermanos, porque definitivamente sabemos que los hombres recurrimos a los montes en momentos de desesperanza, en momentos de tristeza, en momentos de escasez, en momentos de aflicción. Pero tenemos hoy la gran bendición de saber que no vamos a recurrir a los montes del mundo, al monte de Babilonia, al monte del Olimpo. No, Dios es muy bueno y en su palabra ha dicho que tenemos acceso al monte de Sión, al monte de Sión donde Él alberga, al monte de Sión donde Él proclama libertad. Y mis hermanos, la invitación es para que creamos. Sabemos que el Padre lo único que quiere es que creamos que todas sus promesas se cumplen y son posibles. Quiero hacer referencia a algunos versículos de la norma en la cual nos confirman eso que estoy diciendo. Donde dice Isaías 8:18, para los que quieran seguirme: He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Yo creo que uno como hijo, cuando es un niño, cuando es pequeño, sabe que el lugar más seguro de la casa es la alcoba de los padres. Todos recordarán que cuando éramos pequeños teníamos temor, teníamos miedo, teníamos frío. El lugar más adecuado era ir a la alcoba del papá y la mamá. ¿Y saben qué? Para nadie es un secreto decirle, oye papá, ¿puedo pasar? No. Sabíamos como hijos que somos, como niños que éramos, que el lugar del papá, que el lugar de los aposentos del papá era nuestro refugio, era nuestro lugar de seguridad. Y, y así como lo hacíamos de bebés, de niños, Dios nos está diciendo, aquí estoy, mi hogar está en Sión y estoy listo y estoy atento y estoy gustoso de poderlos recibir. Amados, son tiempos de gloria, son tiempos de gloria. Y quiero que podamos recibir, creer y disfrutar de esas promesas, amados. ¿Y qué más nos dice la palabra en ese sentido? Estando en el monte de Sión, hay que comunicar. ¿Y qué es lo que hay que comunicar?
según Isaías 61:1-3, comunicar alegría a los que lloran en Sión. Y esa alegría es la que, así como niños, recibimos esa alegría, ese refugio, esa paz de parte de los padres, y donde Él nos decía: ven, hijo, no tengas miedo, no pasa nada, aquí estoy. Y nuestra madre amorosa también nos decía: hijo, tranquilo, aquí estamos bien. Ese es el amor, pero el amor de manera multiplicado, de manera exponencial, de manera inimaginada. Y yo le doy gracias a Dios por este recuerdo que nos da, por esta firmeza de palabra que nos da. Pero ¿saben qué, hermanos? Pero los lugares son para hacer algo. ¿Qué debemos hacer en ese monte de Sión? Y tal como dice tu palabra en 61:1, dice: hay que hacer tres cosas. Y me voy a concentrar en esas tres cosas que hay que hacer en ese monte. La primera, dice: dándoles hermosura en lugar de ceniza. La ceniza es una señal de luto, una señal de muerte, una señal de tristeza. Pero ¿qué nos dice nuestro Padre amado? Vengan con esas caras, pero yo les voy a reemplazar esa ceniza, esa tristeza, por alegría, por hermosura, eso, para dándoles hermosura. Yo le decía al Padre: Padre, ¿y cómo nos das hermosura? ¿Cómo es que quitas esa ceniza y nos das hermosura? Y Dios nos decía: esa hermosura es la hermosura más grande que puede haber. Es la hermosura que resplandece. Es la hermosura perpetua. Y es la hermosura que es perfección. Y ustedes y yo sabemos quién es esa perfección verdadera, ¿verdad? Esa perfección que permanece, esa hermosura que resplandece. Es nuestro amado Cristo, el Hijo unigénito de Dios. Entonces, en ese momento decía: Padre, wow, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque efectivamente en estos tiempos que están cargados de desánimo, de muerte, de tristeza, de escasez, Dios nos dice: no se preocupen, aquí en Sion estamos. Y yo les voy a quitar esa ceniza de sus cabezas para poder entregarles la verdadera hermosura, la verdadera belleza, la verdadera perfección. Pero también hay una segunda cosa que Dios nos recuerda en esta palabra, y nos dice: hay que dar óleo de regocijo en lugar de lamentos. Óleo de regocijo en lugar de lamentos. Amados hermanos, ustedes saben, ese óleo representa una nueva unción. Y yo, como buen maestro, dije: bueno, vamos a ver el fondo de esa unción, de dónde viene la unción. Y Dios me hizo favor de mostrarme esa unción. Los orígenes vienen de cuando los pastores del campo derramaban aceite en sus ovejas. Y dije: caramba, qué raro, ¿por qué será eso? ¿Por qué los pastores del campo desde tiempos inmemorables están derramando aceite en esas ovejas? ¿Y saben para qué eran, mis hermanos? ¿Por qué esos pastores del campo derramaban ese aceite en las ovejas? Y la respuesta es: porque había moscas, había insectos, que en ese espesor de lana pues era muy fácil incrustarse, muy fácil estar ahí. Y realmente no era tanto el problema que esos insectos estuvieran en la lana de las ovejas. Ese no era el problema. El problema, ¿cuál era? ¿Cuál era el peligro? Que esos insectos, que esos
llegaran a la cabeza de la oveja. ¿Y cuál es el problema? Porque cuando llegan a la cabeza tienen acceso a la nariz y tienen acceso a los oídos y tienen acceso a los ojos. ¿Y cuál es el problema? Que tengan acceso a las orejas, a los ojos, a la nariz, que pueden entrar y pueden incubar. ¿Y cuál es el problema de que entren e incuben? El problema que esas bichos que crezcan dentro del ser, dentro de la cabeza de la oveja, pueden llevarlo a la muerte, pueden matarlo. Entonces los pastores, con esa sabiduría que Dios les dio, los llenaban de aceite tanto en la cabeza como en el cuello. ¿Y eso qué es lo que pasaba? Eso no permitía que esos bichos pudieran llegar a la cabeza. Y hoy Dios nos recuerda eso. Dios nos recuerda eso. Yo los voy a llenar de óleo, de aceite, de regocijo en lugar de lamentos. ¿Qué quiere decir eso? No quiero, Dios Padre dice, no quiero que se llenen, que lleguen a sus oídos esas palabras de muerte, esas palabras de maldición, esas palabras que no traen vida. Ay, es que hay muchos enfermos, es que hay muchos contagiados, es que la economía está muy mal, es que las empresas están cerrando, es que hay mucho desempleo. Dios lo que nos dice, vengan aquí a Sión y derramaré ese óleo para que esos lamentos se conviertan en regocijo, en alegría. Cuando uno sabe que está en manos del Altísimo, cuando uno sabe que Él derrama aceite en nuestra cabeza y que eso no permitirá que nada nos afecte. Dios que nos dice, créanme, créanme nada más. ¿Y qué más dice la palabra en eso? Nos da una tercera cosa que hay que hacer, hermanos, como iglesia. Y estas indicaciones son de Dios para nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que llevar hermosura en lugar de cenizas a la gente. Tenemos que poner óleo, ungir óleo de regocijo en lugar de lamentos. Y eso lo quiero compartir con mucha precisión, mis amados. Nosotros somos la iglesia extendida, esa iglesia que sale de las cuatro paredes de la congregación. Porque tenemos que leer. Dios nos dice, ya no los quiero en las cuatro paredes, ya no los quiero sentados en esas sillas. Es momento que salgan. Pero ¿cómo salir si hay esa pandemia, esa restricción? Amados, nosotros somos seres espirituales. No necesitamos de nuestras piernas, de nuestros pies, para poder salir y recorrer el mundo. Somos de este mundo, pero no estamos en este mundo. Somos espíritus vivos. Y tenemos que entrar en momentos de intercesión, de declaración, de gobierno, en la cual llevamos a cada rincón, a cada círculo de influencia estas buenas nuevas. Y les voy a dar la tercera indicación que Dios nos da en Isaías 61, del 1 al 3. Y nos dice, esa comunicación de alegría debe de incluir el manto de alabanza en lugar de pesadumbre. El manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Definitivamente, si no estamos conectados con el cielo, es muy fácil llenarnos de pesadumbre, de miedo, de temor, de incertidumbre. Pero Dios, ¿qué nos dice? Yo les voy a dar el manto de alabanza. Son momentos de estar en permanente alabanza, de permanente adoración, en permanente comunión con nuestro Padre amado. Anteriormente teníamos muchos pretextos, ¿verdad? No, es que no hay tiempo, es que mira, me demoro tanto tiempo de llegar de mi casa a la oficina, de la oficina a mi casa, en fin. Son momentos que estamos refugiados, estamos en campamento, mis amados. No desaprovechemos este tiempo que Dios nos tiene en campamento. Este campamento en la cual
nos dice, vamos a estar en alabanza permanente. 7 días, 24 horas, 365 días. Son momentos de estar sumergidos en sus aguas y en constante alabanza. Alabanza, alabanza cuando hago la comida, alabanza cuando hago mi cama, alabanza cuando me conecto a trabajar, alabanza cuando estoy bañándome, alabanza cuando estoy comiendo. Son momentos de estar en continuo alabanza. Y Dios ha puesto un manto de alabanza, no nos deja solos. Dice, yo pongo el manto de alabanza y te quito ese manto de pesadumbre, ese manto de dolor, ese manto de miedo, ese manto de conflicto. Dios en este momento está poniendo ese manto de alabanza en cada uno de nosotros, mis amados. Pero todo tiene un propósito, ¿verdad? La pregunta decía, Padre, por qué es necesario quitar ese manto de pesadumbre y poner ese manto de alabanza? Eso, pues gloria a Dios, nos sentimos felices y consentidos por ti, pero debe haber un propósito mayor seguramente. Y su palabra que todo lo tiene nos dice, sí hay un propósito. Si pueden leer en Isaías 61:3, dice, para que sean llamados árboles de justicia. Esa hermosura que Dios pone en nosotros, ese óleo de regocijo, ese manto de alabanza, lo que nos va a ayudar a ser llamados, reconocidos en el mundo como los árboles de justicia. Y decía, Padre, ¿y por qué podremos ser llamados árboles de justicia? Y, y yo entendía lo siguiente. Primero, seremos árboles de justicia porque no estamos siendo alimentados de aguas corruptas, de aguas negras, de aguas contaminadas. Si yo como árbol me alimento de esas aguas contaminadas, de esas aguas podridas, de esas aguas turbias, pues definitivamente no puedo ser un árbol de justicia. Voy a estar reconocido como un árbol que está en el lugar equivocado. ¿Qué haces tu árbol alimentándote junto a ese arroyo, junto a esas aguas negras? El árbol de justicia es el que se alimenta de las aguas vivas, de las aguas cristalinas, de las aguas renovadas, de las aguas del cielo directamente. Para el árbol, el agua es su alimento más preciado. Y mis amados, Dios quiere que podamos recibir todos los nutrientes, todo lo que necesitamos como ser vivo de Él directamente. En ocasiones, aunque como cuerpo, como iglesia, decíamos, no, Dios me provee, pero a veces lo decíamos, pero no lo vivíamos en el Espíritu. Ahorita Dios nos da esa oportunidad y nos está diciendo, tu proveedor no es la empresa, no es el negocio, no es tu empleo. Yo soy el que gobierna y yo soy el que te sustento. Y seguramente, mis amados, muchos de ustedes son testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en estos momentos, donde a pesar de la situación no nos ha faltado nada. ¿Y saben qué, mis amados? No nos va a faltar nada, porque ya tenemos todo. Y el que tiene todo no le puede faltar nada. Y también somos árboles de justicia. ¿Saben por qué, mis amados? Porque los árboles llevan fruto, y fruto bueno. Y los frutos tienen semilla, y semilla buena, semilla incorruptible, semilla que vuelve, que se multiplica. Y son momentos para cuidar nuestra boca, mis amados. Y de verdad no lo hacemos solos. Ya Dios nos ha ungido nuestra cabeza para que no nos suban esos insectos, esos bichos maliciosos y puedan depositar
simientes que no son de parte de Dios. Es momento de creerlo, mis amados, que Dios cuida nuestra cabeza. Y por esa razón nosotros como árboles de justicia vamos a seguir creciendo, inclusive más que antes, mis amados. Y vamos a dar fruto bueno con nuestros hijos, con nuestro ministerio, en el empleo donde estemos. Lo que Dios nos ponga a hacer, vamos a hacer esos árboles de justicia que dan sombra al caído, que dan refugio a los que no tienen, que llevan oxígeno en los lugares donde hay contaminación, que logran ser ese agente donde había tierra infértil, se vuelve tierra fértil. Y yo decía, wow, Padre amado, pero si están emocionados igual que yo, Dios nos recordaba lo último de Isaías 61:3. ¿Saben esos árboles por quién son plantados, mis amados? Por Yahvé mismo, por Yahvé mismo. Yahvé mismo nos está plantando en esos lugares correctos. Pero mis amados, también hay otra advertencia en esa palabra 61:1-3. No vamos a ser presuntuosos, decir, miren, no me pasó nada en la pandemia, sigo vivo. ¿Y por qué sigues vivo? ¿Y por qué sigues dando fruto? ¿Y por qué sigues vigente? ¿Y por qué sigues en eso? Para que Dios sea glorificado. Son tiempos de expandir el gobierno de Dios en esta tierra. Son tiempos para que la gente que no lo ha visto, que no lo ha conocido, reconozca que Él es el único que puede sustentarnos, el único que puede librarnos del mal, el único que puede protegernos realmente. La única razón de todo eso es para que Dios sea glorificado. Mis amados, son tiempos de gloria, son tiempos de gloria. Y yo quisiera terminar esta palabra con una oración, para que todos nos dispongamos y en unidad y en acuerdo podamos presentarnos delante de Dios. Padre amado, Señor, te damos la gloria y el honor, Señor, por estos tiempos tan maravillosos que tú has definido, Señor. Padre, yo quiero presentar a toda tu iglesia que te está escuchando en este momento. Padre, y clamamos que esta palabra, declaramos que esta palabra, Señor, que tú nos acabas de dar, se haga viva. Que puedan caer, que puedan derribarse toda estructura que no viene de parte tuya, Señor. Y que podamos sumergirnos, que podamos recibir esa unción que tú tienes para nosotros, que podamos cambiar esos mantos, Señor, que no son agradables, que podamos recibir en nuestro espíritu esos mantos de poder, esos mantos de autoridad, esos mantos de gobierno, Señor. Y como esos árboles de justicia que somos, Padre, podamos llevar vida donde quiera que vamos, Señor. Que podamos ser testimonio de tu poder, de tu gloria, Señor. Yo declaro, Señor, que tú eres derramando en el espíritu de cada uno de mis hermanos eso, Señor. Y que para gloria tuya somos reconocidos, Señor, como esos árboles de justicia que tú mismo has plantado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, los amo y los bendigo. Pastor David, gracias por la oportunidad de estar aquí en acuerdo, en comunión con todos mis hermanos, recibiendo más del Señor. Los amo y los bendigo. Los amo y los bendigo. Hasta pronto, amados.